Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Los invito a que se queden hasta el final del episodio. La verdad es que no se van a arrepentir. Y para eso traje dos invitados, dos viejos amigos que ya estuvieron con nosotros anteriormente y que el día de hoy hicieron el favor de acompañarme. Pues Francisco, Rodrigo, Rod, Paco, ¿cómo están amigos? Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Al contrario a ti, Israel, muchas gracias por invitarnos. Un gusto volver a estar acá contigo. Un gusto también estar acá contigo ahora en conjunto, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto como siempre poder compartir estas charlas contigo y con Rodrigo. Excelente, muy bien. Oigan, bueno, pues el tema de este episodio, como ya dije, va a estar muy interesante porque vamos a hablar de herramientas de arquitectura empresarial. Un tema que muchos probablemente se habrán preguntado cuándo íbamos a tocarlo, pues ya llegó el momento. Ya tuvimos varios episodios donde estuvimos ahí medio mencionándolas, pero nunca como en este episodio donde vamos a entrar de lleno. Y me gustaría empezar, chicos, si les parece bien, definiendo, pues de entrada, qué es una herramienta de arquitectura. No sé quién de los dos se quiera primero lanzar. Si quieres, yo empiezo. Dale, Paco. Pues mira, como yo veo una herramienta de arquitectura empresarial, pues es una herramienta tecnológica, un software que nos ayuda a gestionar todas aquellas relaciones y todas aquellas activos de la organización que se utilizan para hacer un proceso de arquitectura empresarial. Es decir, que son herramientas que nos ayudan a mantener alineados cosas como los procesos de negocio, las tecnologías que las soportan, las diferentes organizaciones que son usuarias, ¿no?, de la tecnología y que nos van a ayudar a poder, uno, entender impactos y dos, ayudar a planear cómo va a evolucionar la organización en el futuro. Entonces, creo que lo más relevante de una herramienta de arquitectura empresarial es que tenga esa capacidad de mantener la trazabilidad de la información, ¿no? Entonces, no sé, Rodrigo, si a ti se te ocurra agregarle algo más, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Paco, totalmente de acuerdo. Igual solo agregaría que obviamente es una herramienta de gestión, o sea, realmente ayuda a gestionar cómo mover la empresa de un estado actual a un estado futuro. Y en esa gestión, pues también ayuda a dar visibilidad a diferentes niveles. Puedes dar visibilidad al comité ejecutivo, puedes dar visibilidad al director general, los directores, al CFO o al director de operaciones, y también puedes dar visibilidad a los equipos de delivery o a los equipos de operaciones. Te permite crear diferentes vistas y de ahí te permite dar, pues, tomar decisiones de la manera más certera, ¿no? O sea, que realmente la decisión esté basada en datos y no solamente sea una decisión a lo mejor a juicio de lo que el equipo o la empresa conoce. Es lo que yo agregaría adicional a lo que tú dijiste, Paco. Creo que totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, un tema que luego se llega a correr el riesgo a veces es que la herramienta de arquitectura empresarial es como el juguete de los arquitectos, ¿no? Es el que utilizan los arquitectos para hacer sus cosas, ¿no? Para planear, para visualizar, para entender. Y creo que un aspecto muy importante de una herramienta de arquitectura empresarial es que debe tener esa capacidad de comunicarse con muchas personas. Debe tener la capacidad, sí, de comunicarse con la comunidad de arquitectos, que normalmente son los que están trabajando ahí, pero es una herramienta de comunicación, es un mecanismo de comunicación con nuestros usuarios, con el grupo directivo, con las personas con las que estamos trabajando constantemente, para poder comunicar y entender cosas alrededor de la arquitectura, ¿no? ¿Qué impacto tiene un cierto cambio o cuál es la duración de una cierta iniciativa en relación expresada en términos de a quién le voy a afectar, cuánto tiempo va a durar, cuándo tengo que reemplazar ciertas cosas, pero también reflejado a veces en costos, en eficiencias, en indicadores de desempeño de un balance scorecard. Ese tipo de cosas también son muy importantes para una herramienta de arquitectura, ¿no? Que tenga esa posibilidad de comunicarse también con una gran cantidad de posibles usuarios, ¿no? Oigan, y algo que me gustó que no mencionaron, y me gustó porque no lo mencionaron, porque a veces, como dices, hay otras áreas que dicen el juguete de los arquitectos, pero además, no sé si les haya tocado escuchar que, es el diagramador
Exacto. de los arquitectos. Es donde hacen los dibujitos. Entonces, muchas veces uno entiende que es una herramienta de arquitectura empresarial definiendo lo que no es, ¿no? Porque el otro te decía Rod, creo que ayer que nos poníamos de acuerdo para este episodio, de que luego hay quienes confunden una herramienta de arquitectura empresarial con otro tipo de herramientas, como por ejemplo una CMDB, ¿no? Que sí hay mucha relación, pero son targets distintos, son capacidades distintas. Totalmente. Entonces, no sé si les haya tocado también que hay gente que confunde, ¿no? Una herramienta de arquitectura empresarial con Sí. otras herramientas. Sí, sí, sí se confunde y fíjate que, digo, alineado a lo que decía Paco, pues también te permite crear un lenguaje común. Y por ejemplo, yo creo que como, digo, al final ya creo que es como evolucionó la herramienta, ¿no? O sea, creo que este tipo de herramientas a lo mejor nacieron para un foro más técnico, para un foro, a lo mejor un arquitecto de TI que tenía que armar como la trazabilidad de todas las aplicaciones, datos e infraestructura para poder ver dónde iba a afectar un cambio, ¿no? Y con el paso de los años, pues la tecnología y las plataformas han evolucionado. Ahora están más orientadas a que el mismo usuario, un CFO, pueda ver a lo mejor un reporte de cuánto le cuesta su infraestructura para una unidad de negocio o para un portafolio en particular, cuál es el gasto total de tecnología, o a lo mejor otra vista para el director de operaciones donde él puede ver, bueno, si cambias algo en los procesos o en los componentes, cómo le va a afectar la operación a lo mejor de un banco o a lo mejor de una escuela, etcétera, ¿no? Entonces creo que ya también ha sido una evolución y ya cada vez las herramientas son más amigables para darle visibilidad a otros foros, a otro tipo de usuarios. Sí, y fíjate que complementando eso, eh, yo creo que a lo mejor también tiene que ver con en qué momento del ciclo de vida de la tecnología realmente participa la herramienta de arquitectura empresarial, ¿no? Y a lo mejor sí, a lo mejor como dices tú, Rodrigo, nace como un aspecto técnico de cómo empiezo a modelar soluciones y cómo entiendo ciertas cosas. Exacto. Pero a lo largo del tiempo se ha movido, digamos, un poquito hacia la izquierda, ¿no? Un poquito más hacia la parte de planeación, hacia la parte de estrategia. Y sí, o sea, contestando lo que tú decías hace rato, Israel, sí me ha tocado que gente diga, oye, pero esto no es una CMDB, no tenemos ya una CMDB que tiene el inventario de todos mis activos tecnológicos. Sí, pero no es lo que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces en una herramienta de arquitectura empresarial nos damos cuenta con años de anticipación de cómo va a cambiar el entorno tecnológico, ¿no? Y una CMDB me dice cómo está operando hoy, ¿no? Me dice que está activo el día de hoy, que tiene problemas de desempeño, que se cayó, etcétera, pero no me dice nada acerca del futuro, ¿no? Y algo que queremos de una herramienta de arquitectura empresarial es eso, que nos ayude a planear qué va a pasar más adelante, ¿no? ¿Cuáles riesgos tengo? Oye, ¿qué va a pasar con fin de soporte de alguna cosa? Riesgos de deuda tecnológica, de obsolescencia, etcétera, que podamos prever o, siendo proactivos, cómo vamos a cambiar algo y cómo se va a ver afectado mi landscape tecnológico en el futuro, ¿no? Y esas son cosas que una CMDB no te puede dar. Y a lo mejor la confusión puede estar en que ya hoy en día las herramientas de arquitectura empresarial te permiten gestionar el portafolio de aplicaciones. Entonces, y también te lo permite hacer la CMDB. Entonces, creo que por ahí también puede venir la confusión. Que las dos pueden tener capacidades similares, pero una te da una oportunidad de gestionar la empresa para poder planear y hacer escenarios futuros, y la otra solo te da pues el actual, o sea, una vista de cómo estás parado el día de hoy. Rod, esta pregunta va para ti porque creo que tú lo dijiste o lo escribiste, y corrígeme si no, que una herramienta de arquitectura es el medio, no es el fin. Entonces, también esa es como una trampa, ¿no, Paco? Porque muchas organizaciones o muchos departamentos de arquitectura empresarial terminan haciendo proyectos enormes para adoptar una herramienta de arquitectura creyendo que ese es el fin del departamento, pero en realidad la herramienta solamente es el medio en el que vamos a llegar de un punto a otro. Sí. No sé, fuiste tú, Rod, el que lo que escribió, dijiste. Sí, sí lo puse, y de hecho lo dije, o sea, en el sentido de la herramienta y también la práctica. O sea, yo lo que digo es, la práctica no es el fin, la práctica es un medio para hacer que las organizaciones sean más productivas y más eficientes o más rentables. Y al Es que final es, ¿cómo haces? A lo mejor y el reto a lo mejor para nosotros como gremio de arquitectura, empresa de arquitectos, es a lo mejor no
no presumir tanto la práctica, sino los beneficios que le puede aportar a una empresa. Como lo que decíamos, gestionar el portafolio, gestionar los riesgos tecnológicos, hacer roadmaps de evolución. O sea, creo que por ahí va el beneficio, más allá de per se tener la práctica. Y es que a lo mejor lo que llega a pasar, digo, creo que nos pasa en la industria en general, no solamente en la práctica de arquitectura. Hay veces que de repente nos perdemos en la implementación de algo, ¿no? Y lo que queremos es lograr la implementación, y hay veces que perdemos el objetivo del por qué estábamos haciendo la implementación en primera instancia, ¿no? Y entonces como que tenemos que voltear un poco hacia adentro, igual, quizá viendo a la arquitectura con un enfoque de arquitectura, entendiendo qué servicios proveemos, qué herramientas necesitamos para lograrlo, qué procesos necesitamos para lograrlo, pero el objetivo no es ni los procesos ni la herramienta, es el servicio, ¿no? ¿Cuál es el servicio que voy a dar y cómo voy a mejorar que ese servicio sea más eficiente, más barato, más efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, parte de la implementación sí ayuda a eso, ¿no? Pero no es el fin. Sí, correcto, correcto. Oigan, a ver, quiero mandar la pregunta del millón, que de hecho ya se las hice previamente para que la fueran pensando. Y les quiero poner el reto que no digan depende, ¿eh? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí. La respuesta de un consultor siempre es depende. ¿Se puede hacer la práctica de arquitectura empresarial? Estamos hablando de o sea, el escenario es el siguiente: es una compañía robusta, es una compañía multinacional con un departamento de arquitectura empresarial hecho y derecho, pero si no tiene herramienta. ¿Se puede hacer la práctica de arquitectura empresarial sin una herramienta de arquitectura empresarial? ¿Quieres darle, Paco? Mira, desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista no, por una razón muy simple. La cantidad de información a procesar es demasiado grande. O sea, una compañía grande, vamos a pensar que pueda tener unas 1000 aplicaciones. Esas 1000 aplicaciones soportan unos, no sé, 1000 procesos. Esos 1000 procesos están utilizando X cantidad de información de datos, ¿no? Y si lo que queremos es tener una efectiva trazabilidad de todo eso, pues llevarlo en hojas de Excel va a ser una locura para la persona que lo quiere implementar. O sea, olvídate tú de hacerlo a mano. A mano no hay manera, simplemente no te da el tiempo para poder hacer el análisis de información. Desde mi muy particular punto de vista, lo más importante de una herramienta de arquitectura empresarial no es que tenga la capacidad de almacenar tantas aplicaciones, tantos procesos y demás, sino el análisis que me ayuda a hacer de las relaciones que tienen todos ellos, ¿sí? Y eso es muy difícil de hacer si lo haces a mano. Déjate tú de lo que decíamos hace rato, ¿no? Lograr comunicarme con una gran cantidad de diferentes stakeholders de la arquitectura, pues generar un reporte ejecutivo a partir de una hojita de Excel, va a ser muy difícil. Entonces, yo te diría, pues a lo mejor habrá quien sí lo quiera hacer, pero va a ser muy, muy poco eficiente en términos de tiempo. Sí. Aparte creo que, o sea, si te pones a pensar, dices, anteriormente los cambios tecnológicos estaban relacionados de cambiarte de un mainframe a un ERP. Ahí relativamente estaba más controlado el cambio. Hoy ya no, o sea, hoy el dinamismo y el cambio de tecnología es tan rápido que dices, ya hoy tienes un montón de modelos LLMs, tienes inteligencia artificial, tienes inteligencia generativa y cada vez va saliendo más, ¿no? Entonces dices, gestionar esa rapidez de cómo va cambiando la tecnología, más las demandas que requiere el negocio, o sea, no te da la vida para poderlo hacerlo manual. Por eso es que requieres una herramienta que te pueda ayudar a hacer toda esa interconexión de los diferentes componentes del ecosistema. Antes era más fácil a poderlo hacer. Hoy yo creo que es casi, diría, imposible. Y para una organización grande es muy complejo. Sí, inclusive, o sea, yo te diría que hoy muchas de estas empresas de un buen tamaño a veces sufren para mantener la información actualizada en una herramienta de arquitectura empresarial. Claro. Olvídate el hacer la manipulación y el análisis que se hace dentro de la herramienta. Simplemente alimentarla. Muchas empresas realmente les cuesta trabajo mantener esa información actualizada, ¿no? Por todos los cambios que tú mencionas, Rodrigo.
hoy estamos adaptando nuevos agentes de inteligencia artificial, ya implementamos esta plataforma, ya creamos tantos Power Apps. Es muy difícil de mantener eso actualizado día con día, ¿no? Entonces, No, y también ya las empresas dices, ya no es que tengas o tus soluciones en un solo data center y que lo tengas controlado. Hoy tienes arquitecturas híbridas donde dices, tienes cloud, tienes a lo mejor algo en on-premise y cloud tienes las 3 variantes o las 4 variantes y le sumas los software as a service y le sumas las herramientas de a lo mejor de Power Apps, como dice Paco, Citizen Developer, etcétera. Ya el ecosistema es muy enredado y es muy complejo. Y creo que a lo mejor, Sí. y no sé si va a ser tu siguiente pregunta, Israel, pero creo que el reto es cómo implementas esta herramienta. O sea, anteriormente se veía que era responsabilidad de un grupo, o sea, a lo mejor los arquitectos empresariales eran los responsables de tener la implementación y a lo mejor gobernar los datos o la captura de esa información. Y como decías tú, Paco, al final ya no es responsabilidad de un solo grupo. La empresa o diferentes organizaciones dentro de la empresa tienen que tomar esa responsabilidad para actualizar la información, porque cada quien ve un dominio muy diferente. Hay gente que ve la parte de integración, hay gente que ve la parte de datos, hay gente que ve la parte de operaciones de la infraestructura, y cada quien tiene que aportar lo que ellos conocen, su respectivo dominio de experiencia. Ya no queda en un solo grupo, porque sigue siendo muy complicado. Pero fíjate, Rod, estás diciendo algo que es bien importante, porque los retos de implementar una herramienta de arquitectura empresarial en sí no es tanto la herramienta, es la coordinación de todos esos grupos que mencionas y los votos de y pues la resistencia al cambio y establecer un modelo de gobernanza y un modelo operativo de actualización para que se mantenga viva el repositorio. Entonces, yo sé que implementar una herramienta de arquitectura tiene sus retos, pero digamos que la herramienta, pues al final es un elemento inerte, ¿no? Que ahí está. Pero, ¿cómo le dices al director de infraestructura que ahora tiene que poner la IP de sus servidores o información sensible que antes él solamente manejaba y ahora la tiene que compartir con arquitectos de soluciones, otro tipo de arquitectos? No sé si coincidan conmigo de que la herramienta tiene sus retos inherentes, pero hay otros retos también interesantes por ahí, ¿no? Alrededor. Sí, sin duda. O sea, yo te diría, hace muchos años tenía un gerente de proyecto que me decía que casi siempre en la implementación de soluciones tecnológicas o de software, el menor problema es el problema técnico, no es el problema del alcance tecnológico, la funcionalidad de la herramienta, sino que en realidad el reto estaba en la adopción, ¿no? Todos los procesos alrededor de la herramienta tecnológica y todos los cambios a esos procesos y las posibles resistencias, ¿no? O sea, te encuentras con casos de gente que ha venido trabajando de una manera durante años, ¿no? Durante muchos años. Y como dices, ¿no? Del director de operaciones o el director de soporte tecnológico, que ahora, pues ya no, el control de su información ya no solamente está en la CMDB, ¿no? Sino ahora tiene que compartir información con alguien más y no está seguro para qué la van a usar. Entonces, ese reto se vuelve bien importante y a lo mejor el tema es, ¿cuál es el beneficio? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué vas a obtener a cambio de compartirme esa información? Y creo que eso es parte de la labor de venta interna, ¿no? Que tenemos que hacer los arquitectos, ¿no? O sea, oye, a lo mejor a partir de esto te vas a poder enterar de esto más pronto, ¿no? O vas a poder planear mejor esto, o vas a tener información acerca de tus costos de operación que antes no tenías, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que ahí lo importante es qué es el beneficio de compartir eso, cuál es el beneficio del cambio, e inclusive dentro del mismo grupo de arquitectura, ¿no? Oye, yo utilizo Visio para desarrollar mis diagramas de arquitectura, ¿no? Y ahora pues, lo tengo que hacer dentro de esta cosa que no sé cómo funciona, ¿no? Entonces tengo que aprender cómo funciona esta cosa. O en otros casos, ¿no? Donde vengo utilizando una herramienta y resulta que la herramienta que estamos adoptando a lo mejor es un poco más difícil o simplemente diferente. Entonces, pues no funciona igual que como la que yo usaba antes, ¿no? Entonces, por lo tanto, no quiero adoptarla porque estoy acostumbrado a hacerlo de una manera, ¿no? Oye, Creo Paco, que es el reto. y es que algo, perdón, Rod, que me adelante, es que dijiste algo que me recordaste.
Alguien alguna vez decía, es que con la otra herramienta yo hacía lo que yo quería. O sea, yo podía diagramar, yo podía crear mis propias aplicaciones. Básicamente tenía su propia notación, ¿no? Esta persona. Y cuando trató de adoptar una herramienta de arquitectura empresarial y se dio cuenta que tenía que invocar objetos existentes y que tenía que reutilizar y tenía que apegarse, pues decía, es que era más rápido, era más veloz, porque mira, ahí yo inventaba y ponía y demás. Al final la arquitectura empresarial no es para diagramar, pero tampoco es para jugar carreritas, ¿no? Es de análisis, es de gestión, es de planeación, es de Claro. ver cómo vamos a estar en 3, 5 años hacia adelante. No sé si coincidan. Sí, coincido. Y te da la oportunidad de pensar. O sea, te da las herramientas para pensar cómo va a ser el cambio, cómo vas a gestionar el cambio en la empresa. Y creo que le diste al clavo, Paco, porque yo creo que más allá de la herramienta es cómo a través de una herramienta o de la práctica de arquitectura empresarial cambias la forma de trabajar de las empresas. Porque va a haber un cambio, o sea, va a haber un cambio en cómo trabajan los arquitectos, cómo trabajan los equipos de operaciones, los equipos de delivery, y eso se debe de ver cristalizado en cómo le das más valor al cliente al final del día, es cómo haces que la empresa sea más eficiente o más rentable. Sí, Entonces, y más si tomas en cuenta que lo que quieres, y creo que tomando un poco lo que tú dices, Israel, es, no se trata de hacer las cosas más rápido necesariamente, sí, sí queremos eso, pero lo que queremos es tener más información para tomar mejores decisiones como organización. Y en la medida que seamos capaces de reutilizar lo que alguien más está haciendo en otro grupo de trabajo, podamos añadir la información que nosotros proponemos, pues vamos a poder hacer un análisis más completo de la empresa, de sus impactos, de cómo va a evolucionar. Sí, sí, sí. Oigan, a ver, no sé si les haya tocado. A mí me ha tocado escuchar arquitectos que no le encuentran valor a la herramienta. ¿Les has tocado escuchar ese tipo de situaciones o es extraño? no, sí, sí hay, y hay, digo, el tema es resistencia al cambio, ¿no? ¿Sabes? Como acabas de decir, yo lo hago diferente, yo lo hacía a lo mejor con diagramas en vicio, y no quiero adoptar la herramienta porque me va a cambiar mi forma de trabajar, y me va a cambiar a lo mejor, o me va a quitar un poco de autonomía, a lo mejor malentendida, porque al final te va a dar o sea, ya usándola de la manera correcta, vas a poder tener información que antes no tenías. Sí, sí, fíjate que yo donde lo he visto más, y tiene que ver con esto que acabas de decir, Rodrigo, es cuando pierdes poder, ¿no? Cuando tú eres alguien que está muy especializado en un área o muy especializado en un grupo de trabajo muy particular y lo conoces muy bien, te puedes mover muy rápido y de repente te ves obligado a frenarte, si tú quieres, un poco para poder incorporar otros grupos de trabajo, alinearte con áreas externas con las que nunca te alineabas. Entonces, al final eso se llega a percibir como una pérdida de poder, ¿no? Entonces, creo que al final es un poco, volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo le vendemos al director de operaciones de TI? Pues cuál es el beneficio, ¿no? O sea, cuál es el beneficio de obtenerlo. Y también este tema de las costumbres, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y a lo mejor la pregunta que yo tengo es, poner una herramienta de arquitectura empresarial, ¿debería ser un proyecto de TI o es un proyecto de negocio? Porque por lo general lo empujan las áreas Sí, técnicas, la de sí, TI, claro. Sí. pero en realidad la información y la visibilidad que da está ya con la evolución de las plataformas actuales, ya está más orientada o sea, a lo mejor para un usuario de negocio, para un CFO, para un COO, para alguien hasta el director general puede llegar a ver este tipo de información. Y fíjate que en ese sentido yo lo que pensaría es, ¿por qué lo dispara TI? Lo dispara TI porque quiere entender mejor al negocio, ¿no? Porque quiere darle el valor al negocio o como llegamos a decir a veces, ¿no? Queremos elevar la conversación de nivel para poder atender mejor a nuestro negocio. Entonces, lo disparamos o se dispara dentro de TI como una necesidad de entender mejor al negocio y el beneficiario es el negocio realmente. Sí, al final pareciera ser como un grito de desesperación Más o menos. del área de tecnología para decir, ayúdame, ¿cómo dice? Ayúdame a Déjame ayudar. ayudarte. Ajá, entonces, por eso es que tecnología siempre toma la iniciativa, ¿no? Aunque pues sí, Rod, tienes razón, o sea, al final del día creo que el negocio tendría que estar sumamente involucrado, porque recordando las bases de arquitectura empresarial,
pues uno de los dominios más importantes, bueno, todos los dominios son importantes, pero un dominio que ahí aparece es la parte de negocio. O sea, la parte de capacidades, la parte estratégica, la parte de objetivos. Si bajamos un poquito, pues está la parte de procesos, la parte de políticas, procedimientos y demás. Entonces, pero digamos que en nuestra realidad, al menos en México, difícilmente yo he visto que el negocio tome la batuta. Sí se ha involucrado, sí se llegan a involucrar, pero que tomen la batuta muy pocas veces. Casi siempre es TI, ¿eh? O sea, el equipo de arquitectura de TI o arquitecto. Sí, sí, coincido. Fíjate que a mí me tocó un caso, que es el único que conozco, donde después de hacer un proyecto de arquitectura empresarial, una de las cosas que se definieron al inicio fue todo este tema de las capacidades, priorizarlas, entender cómo empataban con el plan estratégico del negocio y demás. Este cliente en su momento decidió incorporar esta decisión de darle una revisada a su arquitectura de negocio con cada revisión del plan estratégico. Y de alguna manera era como no necesariamente incorporar a la arquitectura empresarial como parte del negocio, pero sí alguna de sus prácticas, ¿no? Lo cual es ya un gran avance, ¿no? Ya no es algo que estaba disparando TI pidiendo constantemente que se revisara, sino ya el propio negocio podía decir, para nuestro siguiente plan estratégico, mis capacidades más relevantes van a ser tales, ¿no? Y eso guiaba ya entonces el plan de inversión de TI. Claro. Y a lo mejor eso también me lleva a otra pregunta, que digo, históricamente lo hemos visto, el área de arquitectura empresarial siempre ha estado a lo mejor acompañando al CIO o al CTO, y yo creo que ya hay empresas a lo mejor más maduras, a lo mejor, no sé, en Estados Unidos, Europa o Asia, que el rol del arquitecto empresarial o del chief architect ya lo subieron a lo mejor a un grupo de planeación estratégica, o incluso hay algunos papers que lo ponen reportando directamente al director general para poder dar ese tipo de información, ese tipo de visibilidad en lo que va a cambiar en la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, a ver, chicos, ustedes por lo menos han implementado una o dos herramientas de arquitectura empresarial. Más adelante vamos a hablar un poquito de las que hay en el mercado, que pues ahí las conocemos. Entren a Google, pongan cuadrante de Gartner y ahí van a aparecer. Vamos a mencionarlas más adelante, pero pensemos en herramientas de Gartner, o sea, de las que están ahí en los cuadrantes. ¿Cuál sería el tiempo razonable para echar a volar una herramienta de arquitectura empresarial? O sea, que el negocio no diga, ya compraste hace un año, compraste una herramienta que nos prometiste que vamos a tener visibilidad, que vamos a ver dependencias y demás y demás. ¿Cuál cree que sea un tiempo, pues, razonable? No tienen que decirme exactamente tantos días, pero en su experiencia, ¿cuánto creen que debería de ser? Mira, si quieres arranco yo, Paco. Más allá del tiempo, o sea, no sé en una métrica de tiempo. Yo creo que un año y puedes empezar alrededor de un año, 2 años puedes empezar a mostrar valor. Pero yo creo que donde pudiera estar el error es que compras la herramienta, de por sí son complejos, son proyectos complejos de vender. Entonces, pero ya que te compran el que sí vas a tener el presupuesto para hacerlo, muchas veces nos enfocamos en documentar el ASIS y empiezas a capturar un montón de información de lo que tienes en tu estado actual. Y eso toma tiempo y es complejo, no es fácil. Lo debe hacer el equipo de arquitectura empresarial, a lo mejor en colaboración con otros grupos, pero es complicado y toma tiempo. Yo digo que ahí Aquí no. creo que algo que puede ayudar para disminuir ese tiempo y demostrar valor es sí capturar algo de ese estado actual, pero enfocarte en algunos casos de uso. Por ejemplo, dice, oye, si quieres, no sé, a lo mejor un programa en particular que la empresa está apostándole mucho dinero como parte de iniciativas de crecimiento, ese programa lo puedes poner en una herramienta de arquitectura empresarial, mostrar un roadmap o mostrar algún riesgo tecnológico o mostrar algún mapeo entre capacidades de negocio y procesos, y mostrar o demostrar valor a través de ese caso en particular, de ese programa en particular. Y así poco a poco ir ganando la confianza y la credibilidad de otros grupos para que lo vayan adoptando. Creo que donde nos atoramos a veces es que queremos documentar todo y poner un mapa completo, y eso es lo que nos lleva meses o años. Entonces, yo creo que por ahí va, no sé en tiempo, digo, mi experiencia, Paco, pueden ser a lo mejor entre 18 y 24 meses, pero no sé tú qué opines. Sí, yo estaría de acuerdo. Sí creo que es algo que se puede llevar yo te diría entre 1 y 2 años.
y puedes empezar a dar cierto resultado a partir del final del primer año, si lo tomas bajo ese enfoque, ¿no? Bajo el enfoque de voy a tomar una parte de la organización, ya sea, no sé, un portafolio específico, un área de negocio específica, o a lo mejor lo ves desde un caso de uso específico, ¿no? Me quiero enfocar a resolver mis problemas de deuda técnica, ¿no? O resolver un tema de gestión de un portafolio de aplicaciones específico, ¿no? Creo que la manera de implementar una herramienta como estas, un poco regresando a la complejidad de información, relaciones y demás, es poco a poco, ¿no? Es muy al estilo de un MVP y después un caso de uso más y después otro caso de uso más y después otro caso de uso más. Y el proceso de maduración, pues sí puede ser algo de años, ¿no? Pero sí se puede dar un resultado, yo te diría que sí, a lo mejor entre 12 meses ya puedes empezar a dar algunos resultados y yo creo que ya un resultado más contundente hacia los 2 años de implementado, ¿no? Sí. Excelente, muy bien. Sí. Oigan, pues les decía antes de que entráramos a grabar este episodio, que nuevamente muchas gracias chicos por haber aceptado la invitación, pues de que hay muchas opciones de herramientas de arquitectura empresarial en el mercado, la mayoría de ellas son europeas, ¿eh? De hecho, no recuerdo alguna que sea de acá de este continente. Bueno, para ser más precisos, no recuerdo alguna americana. ¿Se acuerdan que IBM tenía una herramienta de arquitectura empresarial que fue de las primeras que lanzó? System Architect, creo que se llamaba, que usaba mucho UML y Ration and Row. ¿Se acuerdan de? Correcto. Estamos hablando de los 90, yo creo. Sí. Tienes razón. Ya te delataste, Israel. Pues somos contemporáneos, no se hagan. Somos contemporáneos. A lo mejor Roto un poco más joven, ¿o no, Paco? Sí. Ro es el chavito aquí. Poquito nomás, unos mesecitos. Sí. Bueno, no sé si les tocó conocerla, esa herramienta. Yo llegué a utilizarla en algún momento, pero no desde el lado de arquitectura empresarial, sino de arquitectura de solución. Por el lado yo también. Y demás, ¿no? Pero sí recuerdo que tenía esas vistas y que en su momento no sabía ni para qué eran, ¿no? Sí. No, bueno, de hecho, cuando recién salió, no se vendía como una herramienta de arquitectura empresarial. La usábamos más los desarrolladores de software, los analistas de software, para los casos de uso, los diagramas de secuencia, de colaboración y demás. Sí. Pero porque traía la notación de UML, o sea, lo usabas en desarrollo porque traía la notación de UML. Y era la herramienta de IBM para implementar RUP, ¿no? Para iniciar National Unified. Sí. Qué buena memoria, Paco. Sí, me acuerdo que la llegué a utilizar para eso y pues en su momento sí, tenía como que ciertas vistas que no le veía uso, ¿no? En su momento, no encontraba algo para qué utilizar y ya después entendí que pues, era esta vista de negocio, ¿no? Donde hablábamos de objetivos, de procesos, etcétera. Sí. Y una pregunta, ¿el modelo C4 nace ahí con esa herramienta o nace después? Ay, qué buena pregunta. Ahí sí no te sabría decir. Yo creo que nace después. Después, ¿verdad? Yo también creo que nace varios años después. Varios años después. Sí, pues es que IBM, digamos que fue de los pioneros en estos temas, pero fíjense que pues ya tiene bastantes años que ya no participa en herramientas de arquitectura empresarial, ¿eh? Digo, puede ser que me equivoque y que tengan alguna herramienta muy de nicho, muy americana y nosotros no nos hemos enterado, pero pues ya IBM ya no suena en este mundo. Mira, yo tengo conocimiento de herramientas, pero ya muy focalizadas a algún dominio, ¿no? Procesos, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen a BlueWorks Live, que se encargan de hacer procesos, pero fue una adquisición, ¿no? Compraron Methods, ¿no? Visagi, creo que fue Visagi la que compraron y la convirtieron en BlueWorks Live. Correcto, Visagi, sí. Que era una herramienta de diagramación de BPM, ¿no? Utilizando notación de BPMN nada más. Ajá. Pero fuera de eso no conozco más, ¿eh? Del lado de IBM o del lado, como dices, ¿no? De alguna compañía de este lado, conozco de Europa, obviamente, y de Oceanía. De Oceanía hay 2 o 3 bien interesantes, ¿no? De arquitectura. Yo conozco una de Australia, que es Enterprise Architect, o Enterprise, ¿cómo se llama? Es Capsify. La que yo conozco es Capsify. Capsify tiene un módulo que se llama Enterprise Architect, tal cual. Y lo que hace muy interesante es muy visual.
Lo que hace es generarte reportes de impacto y de inversión, por ejemplo. Se enfoca mucho al aspecto financiero. Entonces, es muy robusta en términos de reportes ejecutivos, sobre todo de inversión tecnológica, de impacto de deuda técnica y cosas así, ¿no? Sí. ¿De dónde es originaria? No sabes, ¿no te acuerdas? Es de Australia, es de Australia. Yo la conocí hace 3 o 4 años en una conferencia, y la verdad me gustó mucho, mucho. Sí, De hecho, la acaban de vender, Paco. El fundador, bueno, el que la creó, creo que la vendió. No me acuerdo a quién se la vendió, pero ves que todo este ecosistema se está reacomodando. O sea, ha habido muchas compras y muchas fusiones. sí. Entonces, pues digo, ya pues, está SAP, obviamente, con la oferta que ha hecho con SAP Signavio, LeanIX Dynajex. y ahí se me fue el nombre de la otra empresa, Paco. WalkMe Y para WalkMe, o sea, creo que ya armaron como hoy un paquete muy interesante para poder modelar desde el proceso de negocio, la arquitectura empresarial y la parte de adopción. Está obviamente BizDesign con Mega Alphabet. y Alphabet, ya. que como quiera están, no sé si ya se terminó de crear el producto o iban a crear un producto nuevo, pero también esa oferta está muy interesante, porque también Sí, suma está. las capacidades que tiene cada empresa, ¿no? O sea, Mega la capacidad Claro. que tiene de servicios y no sé, el resto de las capacidades de BizDesign y de Alphabet. Creo que Software AG ya no tiene herramienta, ya se quedó solo con Aris, Se la quedó parte de solo con procesos, Ujú. pero ya no tiene una herramienta de arquitectura empresarial. Que fíjate Justo decir, que Aris, Software AG siempre ha vendido a Aris como una herramienta de arquitectura empresarial, realmente, entre comillas, ¿no? Pero Sí. sí, o sea, digamos que las capacidades de modelado de la herramienta y demás sí te permiten incluir todo eso, pero hay muchas cosas en las que desde el punto de vista de reporteo y de análisis de información, sí ahí le falta, ¿no? pero fíjate que Aris en Latinoamérica tiene muy buena presencia, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo creo que fue de los primeros que llegó a la región, se posicionó muy bien, a pesar de que usaban una notación propietaria para modelar sus procesos, pero todavía se sigue mencionando mucho en el mercado, entonces Aris yo te diría que es una de las herramientas que ahí está, ¿no? Ahí ha estado y siempre, pero bueno, sí se ha debilitado un poquito con la desincorporación de Alphabet, que era, digamos Sí. que la parte de arquitectura empresarial. Mm. Está Orbus, no sé si la hayan Sí, escuchado. por Sí, supuesto. Orbus. ¿no? Como no, Orbus. Sí, por Ajá. También supuesto. Ahora, estaba, bueno, ServiceNow Ah, claro. lanzó, creo que el año pasado, inicios de este año, el módulo de arquitectura empresarial. Entonces, y creo que ServiceNow es americana, ¿no? Entonces ahí a lo Ah, mejor tienes es razón. Tienes toda la razón, una Rob. herramienta americana que ya, una herramienta, una empresa americana que está haciendo esfuerzos de arquitectura Pero, empresarial. pero Rob, tú que has investigado un poco en ese detalle, ¿compraron la herramienta o desarrollaron un módulo? No, creo que es desarrollo de un módulo, no compraron herramienta. O Más bien sea, es desarrollaron, orgánico. sí, es lo, orgánico, es crecimiento orgánico. sí, lo que yo entiendo que hicieron es que a partir del módulo de gestión de portafolio de aplicaciones de Lo Apple, evolucionaron. lo evolucionaron a generar, porque ya inclusive desde antes tenía alguna interacción con procesos de negocio, alguna interacción con capacidades de negocio a nivel de catálogo. O sea, tenían eso a nivel más bien de catálogos con los que interactuaban, pero no hacían nada más, ¿no? Entonces supongo que lo que hicieron fue extenderlo. Sí, También hay correcto. otras alianzas, hay empresas que han hecho alianzas estratégicas, creo que una es Ardoc con Celonis. Ellos están haciendo como un digital twin, poder modelar la empresa como un digital twin y ver qué le cambias a la empresa y cómo digitalmente se ve esa afectación antes de hacer el cambio ya en la realidad. Hay una empresa que se llama Value Blue, creo que es europea, y se asoció con el grupo de Liasa Global. Entonces también es otra alianza que han hecho ellos. Liasa Global pues, es una comunidad muy grande de arquitectos empresariales y como que Value Blue tenía una herramienta que estaba como aprovechando todas esa red de ese grupo de arquitectos. Sí. Fíjate que yo en Brasil, ¿no? El año pasado que anduve por allá, me tocó escuchar mucho otra herramienta europea, otra vez, que se llama QualiWare, ¿no? Yo no la había escuchado de este lado, pero si lo buscas en el cuadrante de Gartner, ahí están. O sea, sí es una herramienta reconocida y demás, pero luego también es como regionales, ¿no? O sea, de repente, Sí, pues obviamente, Mega al ser francés, supondría yo que Francia debe estar lleno de Mega.
software AG, pues en Alemania, ¿no? Y LeanIX, bueno, también, pues ahí. Bueno, LeanIX ahora está por todas partes con la... Con la Porque, fusión, por la con la compra de fusión con... SAP. Sí, claro. Entonces, pero pues en Latinoamérica no, ¿verdad? No hay herramienta. No, no, y fíjate que yo creo que también muchas veces tiene que ver con el tema del costo, ¿no? Creo que en América Latina todavía influye mucho el tema del Sí. costo de la plataforma, este, porque finalmente creo que también parte de esa madurez de que el negocio no ve la inversión en arquitectura empresarial como una Justo. inversión del negocio, sino lo ve como una inversión de TI y trata de minimizar ese gasto, ¿no? De alguna manera. Y creo que por ahí va, ¿no, Paco? O sea, en Latinoamérica es más bien un tema de un cambio cultural, donde dices, le tienes que ver el valor de esa inversión, más en la parte estratégica de planeación que en la parte operativa. Sí, claro, claro, claro. Ahora, yo te diría que también hay diferencia entre los mismos países, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho Colombia, ¿no? Colombia en ese sentido es muy adelantado en cómo ve los temas tecnológicos y de arquitectura y demás. Creo que ellos han sido de los que mejor han adoptado este tipo de tecnologías, ¿no? Sí. Y nos falta mencionar otra, hay una que, no sé, se llama Spark Systems Ah, claro, claro, claro. y que ¿Es americana? recién compró Prolaborate. Ah, Pero ¿Spark de dónde es? Spark Systems, Ahora vamos a buscarla en Google, a ver qué mira, dice. que no me acuerdo si es una empresa en particular o es alguna de las grandes, son dueños de ellas. según yo, Sparks es americana, ¿no? Estoy casi seguro que es Creo que americana. es americana también, sí. Entonces, Sí, creo que No, también fue el año pasado esa compra. sí, que ellos también, digamos, algo que tienen es que tienen todo ese espectro, ¿no? De arquitectura empresarial hasta UML Sí, y ándale, exacto. tiene todo ese espectro de modelado, es que que están no bien, necesariamente vienen es todas las que herramientas. todas estas herramientas que hemos estado mencionando están bien robustas porque todas tienen Archimate, UML, Exacto. BPMN, ya algunas inteligencia artificial, todo el tema de colaboración, bueno, ni se diga, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son herramientas pues muy, muy robustas comparadas con aquellas que hablamos de IBM hace bastantes años. Estas herramientas ya traen simulación de procesos y muchas cosas. Estoy leyendo aquí la de Spark, es que me llamó la atención de saber de dónde es esta herramienta, pero no. Pues nomás dice que está disponible en japonés, en chino, sí, francés. Ah, mira, en español también. Para que Sí. practiques tu francés, Israel. Fíjate que a mí me tocó utilizar la versión en español de Sparks en un cliente en República Dominicana. Ajá. Llegamos a implementar un proyecto de arquitectura y resulta que ellos tenían la herramienta y es curioso, ¿no? De repente leer las traducciones de los términos y demás. Pero sí, sí, bastante interesante. Fíjense, estoy viendo el cuadrante del año pasado, de octubre del 2024, y en la parte baja, donde están los jugadores de nicho, hay varias de que no son tan, a lo mejor tan conocidas. Está Unitom Systems, está North Highland, está V360, está Inspi. O sea que no son herramientas a lo mejor tan conocidas, pero como quiera yo creo que tienen ahí un nicho, ya tienen un nicho muy particular. No sé si sea a lo mejor a una industria muy focalizada también. Es de Puede ser. Australia. Sí, sí, Es, sí, puede ser. Sí, Sparks no. es australiana. Es australiana. Australiana. Ujú, Ajá. es australiana. ¿Le preguntaste a ChatGPT o qué? Le pregunté ¿cómo se llama el de Google? Gemini. Gemini, le pregunté a Gemini. Ah, ya. Que ese es un tema bien interesante, ¿no? El rol que juega la inteligencia artificial dentro de la práctica de arquitectura empresarial y por lo mismo en las herramientas, ¿no? O sea, Claro. cómo vamos viendo cómo ciertas herramientas van incorporando esa funcionalidad, ya sea como desde cosas como para tan simples como generar la descripción, ¿no? De un proceso, ¿no? Que a lo mejor tenemos el nombre, pero no tenemos la descripción, ¿no? Sí. O queremos encontrar procesos que están duplicados, o queremos encontrar activos que están duplicados, ¿no? Hasta cosas como, oye, sugiéreme con qué reemplazo esta tecnología que tengo porque ya está por expirar su soporte, ¿no? Entonces Sí, se sí. vuelve bien interesante, o inclusive en otros casos, oye, sugiéreme cuál es la mejor manera de soportar este tipo de proceso, ¿no? O este tipo de capacidad, ¿no? No, Entonces y creo ya que las eso herramientas también ya tienen sus propios módulos de inteligencia artificial. Entonces ya también eso que dices, Paco, ya te lo van permitiendo las no sé, plataformas poderlo hacer. Fíjense, también otro dato que tenía del artículo que mencionaste, Israel.
Sí. Es que este mercado en el 2024 representaba 1.14 billones de dólares. Y decían que, el artículo que leía es que para el 2030 va a haber un crecimiento del 6%. Por eso yo Ok. creo que los grandes jugadores como SAP, IBM, Mega, etcétera, están tratando de unificar y se está consolidando un poco el mercado. Sí, Porque hay totalmente. una buena cantidad de dinero ahí metida en esa industria. Sí, claro, claro. Y, Sí, Paco. y- y que a lo mejor tiene que ver con que el entorno tecnológico está cambiando tan rápido, realmente tan rápido, que el negocio necesita invertirle, ¿no? Ya se dio cuenta que necesita invertirle para saber en qué gastar. Y creo que ahí es un área de oportunidad enorme para la práctica de arquitectura empresarial y para las herramientas, para demostrar que sí se puede dar ese valor, ¿no? Totalmente. Ah. Oigan, chicos, pues ya nos extendimos un poco más de lo normal, pero creo que valía la pena. Creo que es un tema que da para mucho. Otro tema que puede ser para otro episodio es hablar de inteligencia artificial. No tanto en las herramientas de arquitectura empresarial, sino cómo la práctica Claro. ayuda, porque hoy en día seguramente habrán leído o escuchado de que nunca en la historia se había presupuestado tanto para una tecnología como inteligencia artificial. Está revolucionando. Yo sé que cada 3 años decimos lo mismo, ¿no? Transformación digital, gobierno. Pero es que pareciera ser que ahora esto vino todavía con mucho más fuerza y ese da como para otro episodio. Ya el anterior hablé con un cuate de Colombia, un saludo por cierto, de inteligencia artificial, pero hablamos muy por encimita, como que no profundizamos y tal vez valdría la pena después reunirnos los tres para hablar más de lleno de inteligencia artificial. Porque definitivamente el rol del arquitecto es bien importante en los temas de inteligencia artificial. Justo. Y vale la pena hablar, a lo mejor, es cómo impacta la práctica. Y no de manera negativa, sino a lo mejor cómo la potencializa. Es como lo que hoy haces, que a lo mejor puede ser más rutinario o de mucha talacha, cómo te apoyas o te apalancas con este tipo de tecnologías para realmente pues, posicionar a la práctica en donde da más valor a la empresa. Claro. Yo creo que son dos temas, ¿no? Creo que uno es ese, y el otro es cuál es el rol del arquitecto en ayudar a la empresa a saber dónde Adoptarlo. adaptar inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me da un valor, no? Creo que también ahí el rol del arquitecto es bien importante como parte de la planeación estratégica de tecnología, ¿no? Totalmente. Justo. Sí, yo también lo veo que son dos temas. Cómo la inteligencia artificial ayuda a la práctica y cómo la práctica ayuda al negocio a llevar proyectos de inteligencia artificial. Entonces, pero luego si quieren nos ponemos de acuerdo, chicos, y ya hablamos más al respecto. Claro, Oigan, sí. pues nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que han estado al pendiente del canal, a los que le han dado clic a la campanita, ya saben todo lo que los comentarios los leemos. Compartan, por favor, para que esto llegue a más personas y pues entiendan la importancia de la arquitectura empresarial. Paco, Rod, no sé si quieran decir algo antes de que nos vayamos ya. Pues solamente darte las gracias, Israel, por la invitación y también a ti, Rodrigo, por la invitación a participar en esta conversación. Un gusto. Y pues bueno, estamos aquí pendientes para las que sigan, ¿no? Claro. Yo igual agradecerte, Israel, por la invitación. Paco, también un gusto que estemos aquí haciendo como esta conversación a nivel panel. Y yo lo que digo, y también lo promuevo ahí en el newsletter, es arquitectemos el cambio. O sea, al final del día es cómo ayudar a las empresas a que gestionen el cambio de la manera correcta y se active el cambio. Excelente. Pues muchas Gracias, gracias a Israel. todos. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Un abrazo.